Vale, entonces mi idea aquí era, hay la esposa del presidente o la primera dama, está mencionada aquí como Warmin, entonces está en rojo, no tiene artículo. Aquí están sus profesiones, un poco información esencial del presidente del Perú. Y Lilia Paredes no está todavía escrita dentro de Wikipedia en quechua, así que vamos a escribirla. Vale, entonces este sería el nombre completo. Chan, chan, chan. Yo le he puesto la fecha así a propósito para que se den cuenta que hay errores de escritura, pero que se pueden corregir. Después, esta es una información muy pequeñita, entonces yo empezaría creando esta página, aunque hay cosas que se pueden, por ejemplo, enlazar, me parece. Ok, vamos a publicar esta página. Me dice qué es lo que estás añadiendo, ¿no? ¿Qué es lo que estás haciendo? Yo le voy a escribir Hayari Chishani. Yo lo escribiría un poco así, un resumen de lo que estoy haciendo, porque es un nuevo artículo que estoy empezando. Y aquí, Pancato y Aichai, como visualizar o presentar. Vale. Entonces, esto ya es el artículo de Lilia Paredes, lo acabamos de crear. Si la información no es correcta, en esta parte se abre una discusión y se escribe un mensaje de por qué no es correcto. En esta parte está para editar más texto, puedes añadir más párrafos aquí. En esta parte está para editar el código. Y por ejemplo, aquí yo he creado una plantillita que es... Vale, y van a ver la diferencia que yo le he llamado causa, que es como la biografía. Y voy a publicar los cambios. ¿Y qué digo? Causa y lo cambio. Ya, aquí... Vale. Aquí tengo que corregir esto, por ejemplo. Porque... Ajá. Aquí hay algo... Vale, lo puedo corregir luego, incluso mostrándoles por qué es importante, pero creo que lo puedo hacer ahora. Esto sería como parte de la tercera sesión, pero es... a ver si funciona. A veces cuando estás en vivo y todo eso, al final no funciona. Esta es, por ejemplo, la información estructurada de la primera dama. Y aquí tienes, por ejemplo, sus índices en todos los idiomas. Entonces, aquí yo voy a añadirlo también. En quechua, en runasim. Yachachi. Dicen que es así. Pero su nombre completo es Lilia Paredes. Se le conoce como esta etiqueta porque es la forma en la que se le conoce. Pero se le puede poner el nombre completo también. Vale. Y lo publicamos. Aquí está una foto. Esta es información esencial. A ver.
información esencial. Y aquí le voy a poner Jan Capuy. Ok, entonces he añadido esta lista. Y ahora digo, por ejemplo, este artículo de la primera dama existe en inglés, en español y en quechua ahora. Y como ven, en la parte derecha se ha creado la información automáticamente. Y esto luego en el futuro se va a reflejar en los buscadores también. Entonces aquí hay información muy esencial, pero que refleja a la persona y ya está la foto también. Entonces, eso es un poco avanzado, pero quería mostrarles cómo es que funciona también dentro de la Wikipedia. A veces un bot, por ejemplo, puede añadir esta sentencia aquí y a todos los artículos que son de personas, en lugar de que cada persona, una persona está añadiéndolo uno por uno. En este caso también se puede crear un bot. Pero siempre hay que tener el permiso de la comunidad. Sí, este era el ejemplo que les quería mostrar y... ajá. Sí. Entonces la tarea era editar un artículo preferido. Entonces ya hemos creado un artículo y se puede ver aquí el historial, quién lo ha creado, o sea, quién lo ha editado. Este es el que lo ha creado. Y aquí las últimas ediciones. Y aquí es donde le añadimos este código de causa. Y lo voy a guardar lo voy a tener en vigilancia para ver si alguien lo edita, añade información y así puedo enterarme de si es modificado o no. Sí, sí, ya lo pueden encontrar. Ya pueden encontrar a Lidia Paredes. Es más, les voy a enviar el enlace a la Wikipedia y lo pueden revisar. Lo acabamos de crear. Y antes Mirela preguntaba también sobre la firma, si es verdadera. Sí. A ver, ¿dónde está su esposo? Aquí, esposo. Josan Pedro Castillo. Ahora vamos a Pedro Castillo y esta firma es verdadera. O sea, sí. Pero las firmas de los presidentes y demás son públicas, así que tampoco se puede usar mucho, que digamos. ¿Vale? Sí, eso es lo que les quería mostrar acerca de tu poder de interfaz, cómo editar, cómo añadir ciertas cositas, pero esta cajita a la derecha es un poquito más complejo de entender. Bien, entonces esta era la parte de la Wikipedia. ¿Tienen alguna pregunta, duda, comentario? Ok. Si no es el caso, entonces puedo continuar. Quería saber quién de la organización me puede decir, tengo hasta la 1, ¿verdad? Si no me equivoco. Ok, cualquiera. El taller está hecho hasta la 1, ¿verdad? No podemos extenderlo ni nada. Aló, Elwin. Sí, Hasta las 6 de la tarde de hora Perú. Creo que ok, para ti, sería... la una para ti, ¿no? Sí, sí, la 1. Sí, Bueno, entonces me queda media hora. depende de ustedes, ¿no? Ujú, ujú. Sí, yo no lo quiero extender mucho más porque creo que algunas cosas, o sea, es un poquito más de mostrar, es un poco el punto general. Y la próxima vez que nos veamos, pues ya explico con más profundidad los otros temas también que hay. Bien. ¿Cómo enlazamos la web de Pedro Castillo con su esposa Lilia? En este caso, Pedro Castillo menciona a... ¿Dónde estará?
está solamente mencionada en la parte de información esencial, pero no está descrita dentro de, a ver, sí, solamente está descrita dentro de la página de esta infobox que le llamo yo, y no está descrita dentro del texto. Entonces, si tú quieres añadir su esposa, vienes aquí, lo editas, añades un párrafo que explique, está casada con tal persona. Por ejemplo, yo... por ejemplo, si quisiera añadir información sobre él, ah, me parece que así. A ver, es una sentencia así por mostrarles el ejemplo solamente. Sí. Ya. Aunque me suena un poco mal ponerle Warminta y Apaikuni. Yo creo que será como... Ok. Sí, es verdad. Es verdad. A ver, hay términos para primera dama, ¿no? Sí, es más, yo creo que le había puesto... A ver, por ejemplo, aquí ya lo he enlazado. Aquí está, ¿ves? Y ya me enlaza al artículo de Lilia Paredes. Y puedo hacer lo mismo escribiendo en este lado para agregarlo a Pedro Castillo, para enlazar a Pedro Castillo. Sí. Y aquí hay todavía artículos que necesitan ser creados también. Malif Pahatun Warmi. ¿Seguro? ¿Sería esa la traducción? A ver, vamos a ver. ¿Dónde está? Yo le he puesto como... A ver, Ok, no sé si la traducción aquí, yo creo que me pueden corregir. He puesto Pirú Umalich Hojnikin Palyan. Porque Paya era como, no todas las personas, sino era la mujer, parte de la, como principal, del Inca o del gobernante. Entonces, yo le he sacado de ese contexto, pero sí se puede discutir el término de primera dama también, por ejemplo. Entonces, al final llegamos a un consenso y decimos, vale, primera dama se dice así. Hambutai kusun. Ari, kusan chay Matías, hambutai kusun chay. Alguien pone.